nuestra vida es reflejo de eso, de un agradecimiento permanente a nuestro Señor, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, que están. Bienvenidos todos. Sé que es una semana de trabajo, de actividades, pero también tenemos el deseo de estar juntos, de edificarnos también juntos. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Bien, esta noche, continuando nuestro estudio en Primero de Reyes, le invito a que vaya al capítulo 9, por favor. Primero de Reyes, capítulo 9. Y cuando estaba estudiando esta parte de la Escritura, me recordó cuando fui recién convertido. Una de las cosas que sucedió en mí cuando yo realmente fui salvo a los 18 años, recuerdo haber sentido algo muy en particular, un fuerte deseo y amor por las cosas del Señor, pero algo que había en mí es que yo sentía un amor y paz estando en el local de la iglesia. Es decir, en el que decimos estoy en la iglesia, en el templo, ¿verdad? Yo sentía paz y sentía gozo estar allí. Disfrutaba estar allí porque yo sentía como que estaba con el Señor. En esos principios de mi salvación, también comencé a servir en la iglesia con las miras de ser maestro, de predicar. Recién había sido convertido, pero ya les he platicado, yo ya conocía desde los 12 años. Pero había en mí un deseo de estar allí, en la casa de Dios, decía yo. Me encantaba pasar tiempo en esa habitación, en ese local que la iglesia tenía. Disfrutaba estar ahí, orar, disfrutaba leer allí. No había absolutamente nadie, pero yo sentía realmente que estaba con Dios en ese lugar. Creo que las historias de Josué, ¿recuerdas a Josué? Que dice la palabra de Dios que él no se separaba del tabernáculo. Aunque Moisés estaba ministrando, Josué siempre estaba en el tabernáculo, siempre estaba allí listo y para servir. O quizá la historia de Samuel, el cual dice la escritura en 1 de Samuel que él ministraba desde muy niño y estaba allí en el templo, ¿verdad? Y servía con su efod, su traje que su mamá le llevaba cada año. Probablemente al ver esos hombres que noche y día estaban allí, llegaron a hacerme pensar que el templo de la iglesia era un recinto para encontrar a Dios. Sentía en mi principio de mi salvación que era el lugar mejor para orar, mejor para estudiar que en cualquier otro lugar. Ahora, conforme las escrituras me fueron haciendo crecer en entendimiento en algunas áreas, creo que abandoné, y lo llamo así, la idea romántica del templo. Y comencé a ver un poco mejor, ¿me ayudan a leer? Y comencé a ver un poco mejor lo que realmente es importante y lo que necesitamos nosotros concebir o entender acerca de lo que es su casa. Pero al principio había esa parte, ¿no? Acerca del templo. Creo que es común, a veces hasta normal, sobre todo en algunos creyentes nuestros que ya tienen más años, que por ejemplo llegamos a estar en este local, en esta habitación y decimos gracias a Dios porque estamos en su casa. ¿No es cierto? Es una afirmación muy, muy común. Dios está aquí, esta es la casa de Dios. O como yo les decía, si me llaman y vine a arreglar algo, a barrer o lo que haya sido, usted vino acá. ¿Y dónde estás? Estoy en la iglesia. O no sé, quizá algunos digan, estoy en la casa de Dios, ¿verdad? Porque es más poderosa esa frase. Y quiero que a través de este pasaje, donde vamos a ver que Salomón concluye la casa de Dios, llamada así en la palabra, vamos a ver cómo y qué quiere el Señor que entendamos nosotros ahora acerca de la casa de Dios. ¿Ok? Yendo ahí a Primero de Reyes, Salomón construyó la casa de Dios de una forma que si tú lees todo el capítulo 7, 6, 7, llegas al 8 cuando la consagra en oración, y te das cuenta y es una construcción maravillosa, algo que jamás se había hecho igual y que sin duda no se ha hecho algo similar hasta la fecha de hoy. Algunos detalles, si tú lees del capítulo 6 y 7, dice que
Salomón, ¿recuerdas que él era tan hábil, tan sabio, que Dios le dio una sabiduría sobre todas las ciencias? Y imagínate cómo fue su arquitectura que él diseñó, que dice la Biblia que cuando llegaron al lugar donde era el templo, donde se iba a erigir la casa de Dios, no se escuchó ruido de martillo, ni ruido de serrucho, ni ruido de nada, porque todo venía perfectamente cortado desde el origen, solamente para llegar y ensamblar parte por parte. Imagínate qué trabajo de ingeniería y de arquitectura. ¿Y quién crees que lo diseñó? Bueno, pues ese rey tan sabio que era Salomón. Era una habitación realmente gloriosa, y aunque la semana anterior te dije que su casa de Salomón fue más gloriosa, del doble de tamaño, y invirtió el doble de tiempo también, la casa del Señor fue una maravilla realmente, llena de oro, de maderas finas, de piedras preciosas, dice la Escritura. Bueno, en fin, Él construye esa casa. Ahora, durante 3 sesiones, si Dios nos permite, en nuestro estudio, vamos a ver el tema general siguiente. Este es el tema general de estas 3 enseñanzas. El tema es: la iglesia es la casa de Dios. Y sé que puedes afirmar amén, yo sé que eso es cierto. Lo he oído, que la iglesia es la casa de Dios. Y a través del capítulo 9 de Primero de Reyes, donde vemos la importancia que se le da a la casa edificada para Dios de parte de Salomón, ahí es donde vamos a entender cómo la iglesia es la casa de Dios ahora. Entonces, lo que vamos a ver hoy en particular es lo siguiente. Veremos la gran importancia que debemos darle a la casa de Dios, porque, número 1, la casa de Dios era un lugar para que el pecador encontrara a Dios. Repito, la casa de Dios era un lugar para que el pecador encontrara a Dios. Y número 2, la casa de Dios ahora es Dios buscando al pecador. Lo vamos a estudiar de esa manera. Y para iniciar, hermanos, ve conmigo, por favor, ahora sí, a Primero de Reyes 9. Primero de Reyes 9. Y leemos ahí versículos del 1 al 3. Ya se construyó la casa. Salomón hizo una oración de consagración de la casa. Y entonces en el siguiente capítulo dice: y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey, y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez. Es decir, que habían pasado aproximadamente 20 años desde que inició la construcción, porque dice aquí que ya había construido también la casa del rey. Y el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. ¿Recuerdas cuando se le apareció en Gabaón? En Gabaón, cuando el Señor le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y dice: mira, yo no sé cómo gobernar, dame sabiduría, dame entendimiento. Y dice: te daré eso y te daré lo que no pediste, riquezas, honra, gloria. Esa fue la primera vez que se apareció a él en sueños. Ahora, nuevamente se le aparece y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. Escucha esta frase: he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí, en la casa de Dios, poniendo allí mi nombre para siempre. Y mira la gloria de esta habitación. Dice el texto: en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Nota la gloria de esa habitación. Nota la gloria de esa construcción. Dice: mi corazón y mis ojos estarán ahí perpetuamente. La próxima semana vamos a ver que Él le da una condición. Pero ¿te imaginas? Ahora entiendes por qué Josué no quería salir del tabernáculo. Ahora entiendes por qué Samuel ministraba allí y Dios le habló a Samuel, ¿te acuerdas? Audiblemente, y le dijo: Samuel, Samuel, porque yo voy a estar allí, mis ojos estarán allí y mi corazón estará allí perpetuamente.
La casa de Dios, y como es el tema, la iglesia es la casa de Dios, porque, bueno, les dije las dos cosas que íbamos a ver, pero no les dije el título del tema, ¿verdad? Ando un poquito confundido. Lo que vamos a ver es que la casa de Dios disfruta la presencia de Dios. La casa de Dios disfruta la presencia de Dios. Por eso, lo primero es que la casa de Dios en el Antiguo Testamento era un lugar en donde el pecador podía encontrar a Dios. Literalmente allí se disfrutaba la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando Salomón terminó de orar y vino estos 20 años y se presenta el Señor con él? Dice el versículo, bueno, el resto de los 13 años, dice el versículo 2, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido. Le dice en el 3, y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. Y nota esta frase, he consagrado esta casa. Esa habitación, dice, yo la he consagrado. ¿Qué significa esto? Dios consagró a lo largo de la historia del Antiguo Testamento lugares, consagró personas, consagró objetos. ¿Y qué significa esto? Aquí dice, yo la he consagrado. Como tú me lo pediste, yo la he consagrado. Esa palabra consagrar significa dedicar ese objeto, dedicar esa tierra o dedicar esa persona para Dios. Es decir, apartarlo para un propósito especial para Dios. Otro término que utiliza el Antiguo Testamento es yo lo he santificado. Es decir, lo aparto para mí. Y de ahí es donde viene la raíz de la palabra, que ser santo es apartado, ¿no? Algo que se consagra a Dios, algo que se le da un uso exclusivo para Dios. Esa es la idea. Entonces dice Dios, yo he consagrado esa habitación. Tenemos un ejemplo desde el principio, cuando Moisés está en el monte Sinaí, ¿recuerdas? En el monte Horeb, y ve la zarza ardiendo, y él se acerca para ver qué estaba pasando. Dios le habla desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés, y entonces le dice, no te acerques. Éxodo 3:5. No te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Es decir, está diciendo Dios, yo he consagrado este espacio de tierra para mí por alguna razón, y tú ten cuidado de pisar este lugar, ¿no? Es para Dios. En el Antiguo Testamento, ese término de casa de Dios se le llamó al lugar donde Dios manifestaba su presencia. Por eso, como en la introducción te mencioné, Josué no se apartaba del tabernáculo. El tabernáculo fue llamado casa de Dios, que eran una serie de tiendas y de cortinas donde estaba allí dentro el arca del testimonio, esa caja de oro donde el Señor hablaba desde ahí. Y ese lugar es llamado en el Antiguo Testamento casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios manifestaba su presencia allí. Un poquito atrás, cuando Jacob va caminando rumbo a la tierra de sus padres a buscar trabajo, y se queda dormido en un lugar y dice que tuvo un sueño y vio una escalera que tocaba el cielo y ángeles subían y descendían sobre ella. Y cuando él se levanta espantado, dice, esta es casa de Dios, y llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios, porque era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Ya mencioné al tabernáculo llamado casa de Dios o templo de Jehová. Y por supuesto, la casa construida ahora por Salomón es llamada casa de Dios. ¿Cómo es que el Señor manifestaba su presencia en ese lugar? Ve conmigo allí mismo en 1 de Reyes, capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a leer versículo 10 al 13. 1 de Reyes, capítulo 8, 10 al 13. ¿Listos? A ver, los varones lean el 10, por favor, fuerte. El 10. Adelante. ¿Dice? Y sucedió cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Ok, ahora todos juntos para ayudar a esos 3 hermanos que leyeron muy bien. Fuerte. Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo,
la nube llenó la casa del Señor. Nota, así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor manifestaba su presencia, lo hacía en una nube. David en 2 salmos diferentes dice, tú decidiste cubrirte con oscuridad. Y se refiere a una nube densa como de agua, como cuando va a tronar. Y de esa manera se manifestaba. Cuando se erigió el tabernáculo, la nube llenó el lugar y todos supieron que Dios estaba y se postraron. Cuando Moisés andaba caminando y lo querían apedrear o le querían hacer algo, y iban al tabernáculo y venía la nube del Señor, todos al suelo, porque así se manifestaba. Era una manera en que Dios decía y mostraba que Él estaba presente, esa nube. Ahora, algo interesante es que cuando Salomón lleva el arca a este lugar, a esa casa que él construyó, aparece nuevamente la nube. Y dice Salomón lo siguiente en el verso 12. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Él entendía que eso que él había edificado, Dios estaría presente y lo hizo de manera visible por medio de esta nube. Ahora, algo interesante aquí es que la presencia del Señor, esa nube, no se había manifestado desde la muerte de Moisés y cuando Josué fue elegido para dirigir al pueblo. Esta es la última vez que en la palabra de Dios se habla que todos vieron la nube llegar. Aproximadamente habían pasado más de 430 años. Y no habían vuelto a ver una nube y no habían vuelto a ver la presencia de Dios de esa manera. Hasta ahora, 4 o 5 generaciones adelante. Construye el templo y viene la nube. Esto era para declarar, Dios estaba diciendo que Él estaría allí, en medio del pueblo, en ese lugar llamado Casa de Dios. Hermanos, el pueblo vio que el Todopoderoso existía y que el Todopoderoso estaba diciendo, yo aquí estoy en medio de ustedes. Salomón reconoce al ver esta imagen y nota lo que le dice a Dios en oración en el 8:27. Ve conmigo, por favor. Cuando está orando por la dedicación del templo, Primero de Reyes 8:27, y él hace una pregunta. Ya habló de que es majestuosa esa casa que edificó. Y pregunta, ¿pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? ¿Esto es posible? Si los cielos, este es un texto conocido y que tienes que tener ahí subrayado, si los cielos y los cielos de los cielos, es decir, los cielos que vemos y el universo detrás de ello donde están las galaxias, no te puede contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Él entendía que Dios no lo podrías encerrar en una habitación. Él entendía que Dios no podía limitarse a un espacio así, que Dios es trascendental. Pero él entendió que Dios estaba determinando estar allí en medio de ellos por medio de esta manifestación. Él entonces comprende la importancia de la casa de Dios y comprende la necesidad de que Dios no se apartara de en medio. A veces utilizamos frases con no mala intención que tienen ideas así como en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, no te apartes de nosotros. Nota lo que dijo Salomón en el capítulo 8. Y mira un poquito más adelante, versículo 28. No obstante, aunque entiendo que no hay nada que te pueda contener, no obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica. ¿Qué le quiere pedir al Señor? Sigue. Oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho,
mi nombre estará allí. Para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Y comienza a describir cómo cuando el pueblo peque, cuando el pueblo haga una promesa, cuando el pueblo esté en aflicción y haga la oración o la promesa dirigiéndose hacia la casa de Dios, Dios lo va a escuchar. Como adelanto, si tú recuerdas a Daniel, cuando se determinó que si oraban a un Dios que no fuera el propio rey de los babilonios, iba a ser echado al foso de los leones, dice la escritura que él abrió las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén como lo solía hacer y oraba. ¿Por qué? No era para que lo vieran, no se estaba luciendo delante de los demás, sino que él estaba cumpliendo esta promesa o confiando en esta promesa. Si tú oras con tu cara viendo hacia Jerusalén, ahora de Babilonia a Jerusalén no eran poquitos kilómetros, no se veía Jerusalén. La idea era que ellos se ubicaban y decían, hacia allá está el templo de Dios, hacia allá está la casa de Dios, hacia allá Dios me va a escuchar. Y oraban con el rostro hacia ese lado. ¿Notas la importancia de la casa de Dios, el lugar en donde la presencia de Dios está y donde el pecador puede encontrar a Dios? Esa es la idea en el Antiguo Testamento. Le dice al Señor, escúchanos aquí. En otras palabras, Señor, no te vayas de aquí. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese tiempo, el Señor le dice, yo voy a estar allí. Capítulo 9, verso 3, lo leí hace un momento, pero le dice, yo he consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. ¿Qué significa que puso su nombre allí? Que en el templo de manera repentina apareció allí el nombre Yahweh escrito. No. Es decir, todo el poder del Todopoderoso, su nombre majestuoso, su persona completa, estaría a la disposición en ese lugar, porque Él estaba respondiendo a su oración. Hermanos, aquí inició el tiempo más glorioso que los israelitas han tenido. Si vas un poquito atrás, Primera de los Reyes, capítulo 4, por favor. Verso 20. Nota la importancia de la casa de Dios en el Antiguo Testamento. 4:20, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en la abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Ahora ve un poquito más adelante en el capítulo 4:25. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Por 40 años, la presencia de Dios en medio de ellos y todo era bendición, literalmente. El mismo capítulo es el capítulo 8, creo. Dice que trajo tanta plata Salomón a Jerusalén que la plata ya era como piedras. O sea, ya no tenían el valor. Eran tan enriquecidos que la plata estaba ya amontonada y no la necesitaban. Fue un tiempo, no por Salomón, entiendas esto, porque Dios estaba en medio de ellos. Fueron su más grande gloria de Israel, 40 años de bendiciones. Pero ¿qué pasaba cuando Dios no estaba en medio de ellos? ¿Qué pasaba cuando la nube no se manifestó? Jueces, ¿te acuerdas de Jueces? Un desastre. Cada quien hacía lo que bien le parecía, todos les robaban, todos los atacaban, los dispersaban. Llega el tiempo de Samuel, los sacerdotes eran un ridículo lo que hacían, eran perversos todos ellos. Cuando no estaba Dios en medio de ellos, fueron tiempos de la mayor decadencia espiritual de forma nacional. Al ver esto, hermanos, puedes entender frases como, yo amo la casa del Señor. ¿Por qué? Porque es donde está la presencia del Señor. ¿Entiendes frases como es mejor estar, sí dice así, es un día, ¿cómo dice? Ya se me olvidó. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
¿A qué se refiere? Estar en tu casa, ¿por qué? Ahí está la presencia de Dios. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento, la casa de Dios era un lugar para que el pecador encontrara a Dios, y lo entendemos así. Pero ¿qué tienes que entender tú y yo acerca de lo que vivimos ahora nosotros, la iglesia? Bueno, la segunda cosa, la casa de Dios ahora es Dios al encuentro de los pecadores. Te explico lo siguiente. Esa gloria que el Señor dio a Israel y a ese templo era para que todo el mundo volteara y mirara hacia ese punto, aún los mismos judíos cuando fueran llevados, miraran hacia ese punto y buscaran a Dios. Era atraerlos hacia Él. Pero ahora tienes que entender que no es el local en donde celebramos las reuniones la casa de Dios. En esta habitación rentada que ni siquiera es nuestra, no es que aquí se puede orar mejor, no es que aquí es donde está Dios. Cristo dijo la noche antes de morir en Juan 14:18, no los voy a dejar huérfanos, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Y recuerdas que la casa de Dios es el lugar donde Dios manifiesta su presencia? Vendré a ustedes. Y 3 días después, el domingo, después de resucitar, se presenta con ellos nuevamente, Mateo 28:20, y les dice, he aquí, tengan por seguro, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En dónde está la presencia del Señor? ¿En un punto central en la tierra? No. ¿En una habitación donde se le alaba? No. Yo estoy con ustedes. Está hablando del grupo de personas. La iglesia, es decir, el grupo de creyentes, es ahora llamada la casa de Dios. 1 Timoteo 3, 14 y 15, por favor. Si lo puedes encontrar. Y si no, escúchala, este pasaje. Le dice Pablo a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Voy a pedirlo, ¿puedes poner, Jorge? Ayúdame para ir leyendo allí. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Muy bien. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La misma frase de todo el Antiguo Testamento, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El apóstol Pablo aclara que la casa de Dios en donde Él manifiesta su presencia no es una habitación, es la iglesia de Dios. Y el término iglesia es la congregación de creyentes. Ahora la casa de Dios no está ubicada en un lugar, sino en todo el mundo, porque es el pueblo del Señor, los creyentes en todo lugar. Esa es la casa de Dios. Cuando empiezas a entender esto, algunas ideas románticas acerca de la habitación empiezan a desaparecer. Porque no, es que aquí me siento bien porque es la casa de Dios. No, te debes sentir bien porque estás en la casa de Dios cuando todos nos reunimos. No debes amar la habitación esta, debes amar a las personas que la llenan cuando vienen a alabar al Señor. A ese grupo de personas, esa es la casa de Dios. Somos la casa de Dios. También Pablo presenta a la iglesia como el templo. Recuerda que en el Antiguo Testamento se llamaba casa de Dios o templo de Jehová. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso 19. La iglesia es la casa de Dios porque disfrutamos la presencia de Dios. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2. Voy a leer allí del verso 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros ante Dios,
sino que son conciudadanos de los santos. Otra imagen, son la familia de Dios. Otra imagen, están edificados como un templo, como una construcción, como imagínate el templo de Salomón. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, templo, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en él. Espíritu. Entonces no habla de esta construcción. Habla de que somos una construcción. Somos su casa, somos su templo, la iglesia. Hermanos, qué gran bendición. Como iglesia no necesitamos ir a un lugar. Disfrutamos la presencia del Todopoderoso con nosotros. Estoy seguro que cuando creíste en Cristo no vino una nube negra y te rodeó y dijiste, aquí está Dios. Pero cuando cambió tu corazón y te hizo entender que te ha perdonado y que su Espíritu está dentro de ti, dice la Escritura que el Espíritu te hace clamar a Él, Abba Padre, porque sabes que está contigo. La presencia del Todopoderoso ha venido a estos pecadores salvos, perdonados por gracia. Entonces, si contamos con la presencia del Todopoderoso, es en nosotros la casa de Dios y a través de nosotros la casa de Dios, los creyentes, que la presencia de Dios, su poder activo, debe manifestarse a través de este grupo llamado casa de Dios o iglesia. Estamos en Efesios, mira lo que dice el 3:20. Uniendo esta idea, y a aquel que es poderoso, el Todopoderoso, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, escucha, según el poder que obra en nosotros. Es el Todopoderoso en nosotros. A Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, no en un templo, en una construcción, en su pueblo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vino la reina del sur y pudo ver el templo, y pudo ver la casa de Salomón, y pudo ver lo que Dios había hecho, ella se fue maravillada. Y cada que pasaba quien fuera, veía ese templo y decía, wow, Dios está aquí. Era una maravilla. Bien. Dice que ahora nosotros en la iglesia es la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Escucha esto. La gente no va a venir a ver, sino que la iglesia está yendo. Y cuando la gente ve a alguien que es de la casa de Dios o la casa de Dios allá en el mundo, puedan decir, wow, el poder de Dios está en ellos. Y es aquí donde empieza, hermanos, algo que tenemos que pensar. ¿Cómo se está reflejando el Todopoderoso si Él dice que su presencia está contigo y está conmigo? El mundo ve la gloria de Dios en mí. ¿Qué está viendo? Porque ahora la casa de Dios no es el lugar donde vienen para encontrar a Dios. Es el lugar, o es la casa de Dios, es quien va para encontrar a Dios, a los pecadores. Yo quiero animarte siempre a invitar a las personas a venir a la iglesia. Pero sí entendemos que no es esta habitación. Que vengan y que convivan con nosotros. Pero hay un punto muy importante. Tú tienes que ir y brillar allá. No esperes brillar aquí cuando los traigas. Esa es la labor que el Señor mandó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dice llámenles a todos y que vengan a ustedes. Tienen que ir. ¿Por qué entonces el Todopoderoso en mí y como que la cosa no funciona? ¿Sabes? Es que el problema es que debe haber menos de nosotros y más de Él. Ve conmigo a 2 Corintios capítulo 12. Somos la casa de Dios, somos el templo de Dios porque disfrutamos la presencia de Dios.
está contigo, no importa la circunstancia, está conmigo los que hemos creído. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ve tal poder en nuestras vidas? Según a los Corintios 12:9, el Todopoderoso quiso que así funcionara. Mira lo que dice este texto. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, lo que ya te di, mi presencia y todo lo que en Cristo has obtenido. Te basta mi gracia, escucha, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La Nueva Traducción Viviente dice, porque mi poder se ve mejor, luce más en el débil. ¿Qué implica esto? Sabes, el Todopoderoso no se ve en nosotros porque somos demasiado nosotros. Estamos llenos demasiado de nosotros mismos. Necesitaríamos vaciarnos, debilitarnos y decirle al Señor que tú seas el que brille. Pero mientras yo sea yo y yo quiera tener el primer lugar y yo quiera estar lleno de mí, de mis planes, de mi voluntad, de mis deseos, de mis anhelos, de mis propuestas, entonces dice el Señor, mira, mi poder no se va a ver en alguien que se siente y cree fuerte, sino en el débil. Menos de ti, más de Dios. Así es como funciona. Y entonces le dice, verso 10, por tanto, verso 9 todavía, ¿te basta mi gracia? Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis flaquezas, mis carencias, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque eso nos hace ser menos de nosotros. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es ahí donde entonces, hermanos, es la razón por el cual el Todopoderoso parece no hacer. Pregunta, ¿por qué no somos lo que debemos ser a la fecha? Hay una realidad, no seremos lo que debemos ser hasta que regrese, pero también hay otra realidad, dijo el apóstol Pablo, yo esperaba que ustedes ya fueran en esta posición de madurez, pero siguen siendo niños, les dijo Pablo a los Corintios. ¿Por qué no somos lo que debiéramos ser en el presente si tenemos la presencia del Todopoderoso con nosotros? El Señor Jesucristo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien me has enviado. Tengo la vida eterna, se supone, tengo la vida abundante. Pero ¿cómo se ve que estamos llenos de nosotros y no del Señor? Segunda Timoteo, por favor, capítulo 2. Segunda Timoteo 2, y debo cerrar aquí. Mira lo que dice este texto. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 19. Mira, no podemos engañar al Señor. Él sabe a quién ha salvado y tú creo que también debes saberlo. Pero mira el 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Dos garantías que no se pueden mover. El Señor conoce a los que son suyos, primera, a Él no se le va a pasar. Segunda, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Esa es mi responsabilidad, santificación. Ahora bien, dice el apóstol, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Si tú lees anteriormente palabras profanas, actitudes malas, malas obras en pocas palabras. Vivimos en nuestros pecados y los tenemos abrazados y queremos seguir así. Y entonces dice, mira, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, consagrado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. Y como quieres eso, huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Quiénes son estos? Su casa.
pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Y vienen varios consejos. El punto es, tienes que vaciarte, tienes que dejar, tienes que limpiarte. ¿Estamos cumpliendo la labor como casa de Dios? ¿Nuestras obras hacen que el mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, como dijo Cristo? ¿Nuestro carácter refleja el carácter de Cristo, como dice la palabra de Dios? ¿Realmente se ve en nosotros su gloria? Termino leyéndote este texto. Pero ustedes no son así, primera de Pedro 2:9, porque son un pueblo elegido. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, consagrados. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Para eso el Señor nos ha hecho su casa. Ya entendí, no la habitación, pero somos la casa de Dios porque su presencia está en nosotros. Nosotros debemos ir a traer a los pecadores. Nosotros debemos ir y reflejar a Cristo a los pecadores. Porque así el Señor nos ha llamado. Somos la casa de Dios. ¿Cómo está brillando, gloriosa esa casa en esta tierra? ¿Qué ven los que te ven? ¿Qué carácter ven los que platican contigo? ¿Qué obras pueden analizar los que comparten tiempo contigo? Somos la casa de Dios. Y somos llamados para ver, para reflejar su gloria y sus virtudes. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Señor, al ser casa de Dios, tu presencia está con nosotros. Y Señor, necesitamos reflejar tu gloria en esta tierra. Todos los recursos están ahí porque el Todopoderoso está con y en nosotros. A veces nos preguntamos, ¿y por qué no suceden cosas como en el Antiguo Testamento? Hay una cosa que es real. Tú no has cambiado. Pero como casa tuya tenemos que entender la misión que nos has dado. Señor, que sea menos de mí para que se vea más de ti. Si alguno se limpia estas cosas, será un instrumento útil, consagrado. Toda buena obra se podrá ver, pero seguimos gobernando pensando que es nuestra casa cuando es tu casa. Señor, ayúdanos a amar a tu pueblo, pero ayúdanos a amar a los pecadores. Pero eso no se puede hacer si no te amamos a ti por encima de todo. Te ruego, Señor, que nos quitemos del trono y tú puedas sentarte en el trono que tú mereces. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Adelante.